muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast en el que queremos hablar de sueldos sin complejos, ¿no? Porque creo que sobre todo en el ámbito TIC también bueno, hay cierta reticencia, quizá por una cuestión cultural, a hablar de dinero, pero al final, bueno, pues todos trabajamos por dinero y creemos que es un tema que es interesante abordar. Antes que nada, y para los que no te conozcan, me gustaría que te presentases en 2 minutos. Perfecto. Primero que nada, agradeceros, Mónica, la invitación y será un placer de hablar con vosotros de temas de salarios, que además es un tema que me apasiona, con lo que realmente me gusta. Mira, CEIMSA nació hace 30 años y es la referencia, yo creo, en temas, como empresa nacional en tema de salarios. Tenemos el banco salarial más importante de España y, bueno, y yo creo que en ese sentido tenemos mucha información de las prácticas habituales y de los problemas que tienen hoy en día algunas empresas en determinados perfiles para contratar talento. Yo soy el director general, además soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de la Universidad del País Vasco y de Galicia Business School, con lo que realmente, pues bueno, es lo que te he dicho antes, es un tema que me apasiona y estaré encantado de mantener esta conversación con vosotros. Venga, fantástico. Pues sin más dilaciones te lanzo la pregunta. ¿Qué determina hoy por hoy el sueldo de un perfil en el ámbito TIC? ¿Es simplemente un ajuste de oferta y demanda? Es decir, los salarios están por encima de la media porque hay pocos perfiles y están muy demandados, ¿o realmente se ajusta en función de lo que estos perfiles aportan o producen? Mm. Históricamente, la determinación de los salarios dependía de varios factores. De factores geográficos, todos sabíamos que no ganaba lo mismo una persona que estaba en Madrid que una persona que estaba en Huelva, y también dependían mucho del sector, ¿vale? No ganaba lo mismo una persona que estaba en un sector primario, en el sector agrícola, que una persona que estaba en el sector farmacéutico. Esto es verdad que el sector TIC ha producido un cierto cambio, no al 100%, pero ha producido un cierto cambio, porque son posiciones que pueden teletrabajar, que pueden estar trabajando, viviendo en un sitio y trabajando en otro, y eso ha provocado un cierto cambio cultural. Pero es verdad de que, pues bueno, tanto el sector como el tamaño de la empresa, como la ubicación, pues tiene una cierta importancia. De hecho, ya sabes que uno de los fenómenos que se ha producido es que muchas empresas que estaban en las grandes ciudades han deslocalizado y han montado centros de producción en otras capitales de provincia que tienen universidades TIC y que eso les ha permitido pues intentar abaratar un poco los costes, pero bueno, continúa siendo un sector complicado porque además también será un fenómeno que supongo que después hablaremos de que, pues bueno, que al final mucha gente estudia programación, pero después, como todo, ¿no? Todo el mundo piensa que va a inventar el Candy Crush y entonces también la gente pues le gusta pues trabajar más en diseño de juegos y entonces en determinados lenguajes y en determinadas cosas es verdad que hay un talento escaso y que las organizaciones lo están pasando mal. O sea, que al final los sueldos o el salario se sigue fijando en base a modelos tradicionales o históricos, y a pesar de que, bueno, de que todos decimos y que vivimos la revolución, de que el mundo está cambiando, de qué tal, no nos estamos ajustando, no nos estamos ajustando a ello, al menos en lo que a la definición del salario se ¿Sabes lo que pasa? refiere. Que también tenemos que comparar los puestos TIC. Hay empresas que son tecnológicas y que muchas son jóvenes y esas han nacido con otra filosofía, pero después también tenemos que tener claro de que casi todas las organizaciones tienen un departamento TIC y que las políticas son diferentes. Muchas organizaciones que tienen departamentos TIC, uno de los problemas que han tenido ahora es que precisamente los salarios TIC han tenido que subirlos para contratar talento y muchas veces eso provoca problemas de equidad interna, porque al final están comparando lo que está ganando un programador de determinada de .NET con una persona que es de administración, que resulta que los salarios no tienen que ver. Entonces, eso las organizaciones han tenido que evolucionar y buscar también pues, diferentes modelos retributivos dentro de la organización pues, para poder hacer frente a esa demanda. También es verdad que además les ha obligado a modernizar algunas políticas como de conciliación. ¿Por qué? Porque hoy en día es lo que dices, casi eso de 2 días teletrabajo o 3 casi es un requisito mínimo para muchos programadores, cosa que en muchos puestos o muchos departamentos de la organización eso no se puede hacer. España no tenemos que olvidar que es un país de servicios y, como digo yo, los camareros teletrabajo o una persona de un hotel o una persona de una tienda lo tiene complicado. Entonces, las organizaciones están ajustándose y, claro, a veces tenemos tendencia a generalizar y no todos son empresas de emprendedores ni empresas TIC y todas las empresas tradicionales están sufriendo cómo buscar este encaje. ¿No? Quizás ese es un choque de mindset, ¿no? Que todo el talento
TIC se cree que puede ir a trabajar a cualquier empresa, pedir el salario que considere y las condiciones que considere, y choca con la realidad de muchas empresas o de la gran mayoría de las empresas en las que puede trabajar. Y esto me da pie a la siguiente pregunta. ¿Es todo realmente cuestión de dinero o pesa más lo que se dice, ¿no? El salario emocional, pues esto de la conciliación de la vida laboral y profesional, los días de teletrabajo, etcétera? Me refiero en el ámbito TIC. Claro. O sea, yo hace mucho... Sí, no, porque yo, por ejemplo, hablo muchas veces ya de la experiencia empleado, ¿vale? Y creo que las organizaciones lo que tienen que conseguir es una experiencia empleado agradable. Y la experiencia empleado agradable yo la comparo con una hamburguesa, ¿no? Que cada uno se la tiene que diseñar a su medida y poner los ingredientes que se ajustan a su cultura, a sus valores, a su manera de ser. Entonces, allí tiene que haber muchas veces un cambio cultural. Cada vez es más importante también explicar el propósito de la organización. Por ejemplo, hace poco un laboratorio farmacéutico me decía de que mucha gente estaba dispuesta a renunciar a la parte del salario porque entendían que ellos trabajaban para la salud de las personas y eso motivaba a la gente y quería que realmente aportar su granito de arena a la sociedad. Es un tema de branding y de imagen, es un tema de propuesta de valor. Entonces, es una combinación de muchas más cosas que no solo el salario. Indiscutiblemente, el salario es un tema higiénico y tiene que haber un salario mínimo, pero hoy en día hay muchos valores y muchas cosas. Cuando hacía eso es que, curiosamente, yo creo que la combinación de teletrabajo y presencialidad es muy importante por esos valores, esos momentos que importan, esos momentos que tú te sientes acompañado y te socializas con tus compañeros. Y a veces, curiosamente, el teletrabajo evita esa parte, porque indiscutiblemente cuando acabas socializando con tus compañeros es cuando estás tomando el café en la oficina, que estás criticando al jefe o estás explicando que ese día tu equipo de fútbol ha perdido, ¿no? Y esa parte muchas veces, el teletrabajo está muy bien, pero una de las empresas que están detectando es que esa parte de socialización creaba un compromiso con la organización y además hacía que el trabajador se alineara con los valores y eso todo de la manera virtual es más difícil. Por eso te digo que estamos viviendo un momento de cambios, que la mayoría de organizaciones no estamos preparados y aún tenemos que buscar fortunas. Entonces, fórmulas para poderlo solucionar, ¿no? Porque el teletrabajo está muy bien, pero claro, yo, por ejemplo, si me viene una persona recién salido de la carrera que no tiene experiencia y le tengo que dar teletrabajo, a veces sabes que su capacidad de aprendizaje va a ser mucho más lenta y eso las organizaciones, ya te digo, están sufriendo cuál es la fórmula mágica. Gracias a eso los consultores nos ganamos la vida, que también está bien, ¿eh? Sí, desde luego. Oye, me ha gustado mucho esto que has dicho de que había perfiles TIC, imagino que en todos los sectores, que estaban dispuestos a renunciar a parte de su salario económico por contribuir a un bien mayor, ¿no? Son estas organizaciones con propósito. He leído bastante sobre el tema, me parece muy interesante, pero ¿realmente es verdad o son casos muy puntuales? ¿O estos casos puntuales lo que nos está dando es un aviso de lo que viene, ¿no? Que quizá hoy sea la excepción y sean pocos los perfiles o que renuncian a parte de su salario por contribuir a estas causas mayores y que dentro de unos años quien no tenga un propósito claro tendrá que pagar más? Bueno, más que pagar más es que yo creo que está condenado a desaparecer. O sea, yo creo que el propósito, creo que los próximos años va a ser muy importante. El gran problema de las organizaciones es que aquí si no lo hacen bien se les va a ver el plumero, ¿vale? O sea, al final hay una imagen icónica que ya se ha puesto muy de moda, que es una empresa que está pintando la fábrica de verde para decir que es ecológica, ¿no? Pues eso no sirve. O sea, si tú dices que las personas son importantes, que trabajas para la salud, eso va a ser muy importante. De hecho, nosotros recomendamos a muchas empresas que cualquier cosa haya un comité interno que vigile que cualquier política que se implante nueva que pueda decir si está alineada con los valores y con el propósito de la organización. ¿Por qué? Porque si no, mira, hay una cosa que hace muchos años que se habla, que es el contrato psicológico entre la empresa y el trabajador. Si al final la empresa despierta unas expectativas y después no está a la altura, se rompe ese contrato psicológico y al final a veces las organizaciones lo que tenemos es zombies trabajadores, que al final vienen a trabajar pero no están motivados ni comprometidos. Entonces, las organizaciones años atrás, cuando aún había los cuadros en las salas de los directores generales o la sala de reuniones, ¿te acuerdas que había esos cuadros de los valores que después nadie lo sabía? O sea, pasabas por la empresa y nadie los conocía. Pues las organizaciones eso no se lo pueden permitir. Si tú me dices que tu propósito es trabajar para la salud, tienes que demostrar que trabajas para la salud. Si tu propósito es devolver una parte a la sociedad, tienes que demostrarme que es capaz. Y eso será muy importante y creo que en los próximos años va a ser uno de los caballos de batalla de conseguirlo. Porque además no nos engañemos, en España tenemos una gran dificultad de que somos un país donde somos micropymes, pymes, el 97% de las organizaciones. Entonces,
tenemos que hacer que todas las pequeñas empresas, que a veces también son más cercanas y tal, pero que también aprendan todos esos valores y que también el propósito no tiene que ver con el tamaño de la organización, sino que cualquiera lo podemos aplicar. Bueno, quizás lo que ha pasado no es que las empresas hemos aprendido que el consumidor se ha vuelto más exigente y no podemos engañarle y no podemos bueno, decir que sí, que trabajamos por sus intereses y luego no. Y esto quizá ahora se ha pasado también, ¿no?, al ámbito que tenemos como empleados, ¿no? Que los empleados nos hemos vuelto más exigentes y si tenemos la oportunidad favoreceremos a aquellas empresas que tienen un propósito claro y que aportan a, bueno, pues quizá ya no a la sociedad, pero sí a lo que yo creo, lo que yo considero como persona, ¿no?, que es interesante. Es que al final lo que todos tenemos claro, a eso me hace muchas gracias porque antes se prohibía que los trabajadores llevaran el móvil por el trabajo y ahora es lo que dices, estás encantado que lleven el móvil porque si cuentan una buena experiencia eso va a ser más branding para ti que cualquier comentario que pueda hacer yo como director general. Si alguno de mis colaboradores dice, entre INSA es como una familia y se trabaja muy bien, eso para cualquier candidato será mucho mejor que no que salga el director general y diga, hace INSA somos muy buenos y tratamos muy bien a la gente. La gente eso ya no se lo cree, sabe que es propaganda, que es marketing. Al final, en cambio, si lo cuenta la gente de abajo, es mucho más creíble. Vale, y ahora que ya hemos entrado ¿no?, que ya hemos calentado un poquito la conversación y tal, el salario de los perfiles TIC está por encima de la media del resto de salarios. Pero ¿quién es realmente quién es en realidad quien se beneficia de esto, de estos salarios? ¿Es el propio trabajador? ¿Son las empresas de reclutamiento? ¿Es Hacienda? ¿No? Porque, claro, en el primer episodio de nuestro podcast, que se lo hicimos a Emilio Avilés, el CEO de la empresa, y que él dio la idea de hacer, me dijo, oye, Mónica, tenemos que hacer un capítulo en el que hablemos de sueldos sin complejos. Porque a raíz de esto de la ley de transparencia y demás, todas las empresas se ponen a publicar cuáles son los salarios que ofrecen y claro, ¿no? Pues si tú eres una empresa de reclutamiento, a ti te parece bien publicar los salarios, porque cuanto más cobren, pues mayor es tu fee, ¿no? Entonces, igual esta transparencia viciaba un poco realmente el objetivo. Entonces, ¿quién es realmente el gran beneficiado o quién que se beneficia de estos salarios que, oye, no nos vamos a quejar, ya los querríamos todos para nosotros? Hacienda seguro, pero es que Hacienda gana siempre, entonces eso Pero ya sabe Hacienda cómo son, pero como Hacienda somos todos, pues por bien. eso, es lo que nos dicen y nos enseñan después. Entonces, en ese caso, ellos salen ganando y te compro, venga, que ganamos todos. Bueno, eso lo ganamos. Después, a ver, eso depende ya de, ¿sabes cuál es el problema? Muchas veces que ahora se está pagando caro gente sin talento. Y me explico. Hay veces que tienes que cubrir la posición y tienes que contratar lo que acabas encontrando y te puedes pagar. Porque lo que realmente te pide un agente con más experiencia o con más talento, según qué organizaciones no lo pueden pagar. Entonces, el problema es que a veces acabas pagando caro gente que acaba de salir, que aún no tiene ese conocimiento y esa experiencia, pero como necesitas la persona para cubrir el salario, el puesto, pues al final tienes que pagar lo que tienes que ganar. Y yo creo que al final lo que tendríamos que conseguir es un modelo sostenible del tiempo donde hubiera una especie de plan de carrera, que la gente que tiene que aprender tendría que entrar un poquito por debajo y después, indiscutiblemente, la gente que tiene gran experiencia, pues tiene que ganarse muy bien la vida. Y después lo de justificar, no justificar, hombre, pues yo te diría que, por ejemplo, una persona de ciberseguridad, que son de los cargos que se están pagando más, si te evita ataques y te evita que te entre el virus y que tengas que estar 3 semanas colgado, pues te sale baratísimo, cueste lo que cueste. Pero en cambio, si tienes que pagar por un programador de .NET que acaba de salir 40 y pico mil euros, pues a veces el retorno es difícil porque sabes que vas a tener que invertir en él para formarlo. Y además con una cierta rotación porque sabes de que como el mercado es muy caliente, pues que se te acabe marchando a los X meses con lo que no puedas aprovechar el retorno. Entonces, el mercado requiere una cierta estabilidad, ¿vale? O sea, requiere ordenarse, que la gente que se lo merece se gane muy bien la vida y que la gente que tiene que ir aprendiendo, pues que realmente las empresas sean sostenibles. Porque si no, también muchas veces las organizaciones, pues bueno, también se ponen en riesgo. Y al final no nos engañemos. Sabes que cualquier incremento de salarios que no vaya acompañado de una mejor de eficiencia o de productividad se acaba trasladando al precio, por lo que se acaba trasladando a un incremento de precios, a un incremento de cosas, o al revés. También ha pasado un fenómeno, que eso sé que no es políticamente muy correcto, pero se tiene que decir,
que No nos está durante escuchando nadie. Habla, habla. que el mercado durante unos años ha sido muy caliente porque había mucha liquidez y había muchas empresas que recibían unas inyecciones de capital que se podían permitir pagar unos salarios que de una manera habitual no hubieran podido. Entonces, esas empresas también han contribuido a la inflación, porque desde el momento que yo he recibido X millones para crecer, tengo que contratar al precio que sea. Entonces, me da igual pagar 40, 45, 50 porque me ha entrado capital. Entonces, claro, eso automáticamente ha disparado los salarios hacia arriba y también ha provocado un calentamiento del mercado, que ahora que se han cerrado los grifos, ya se comienza a ver despidos, ya se comienza a ver reducciones, reajustes, porque eran salarios que eran imposibles de mantener en el tiempo. Claro, entonces volvemos un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Que estamos intentando encajar en un modelo antiguo en el que el salario se establecía en base a dónde vives, dónde tal, a opciones en las que ahora, oye, mira, no es que tanto produces, tanto cobras. Y evidentemente, sí, si eres alguien de ciberseguridad, que me vas a ahorrar muchos problemas, mucha pasta, te lo pago, pero si al final no eres más que un programador, pues Claro, con el tiempo tenemos es que poco ser sostenible. ser consciente que el modelo predominante aún es el modelo que viene de principios del siglo XX, que es el modelo de negociación, de convenios y es el modelo tradicional. Entonces, además, la legislación tampoco te permite una cierta flexibilidad. Por ejemplo, en temas de IT sabes que trabajar por proyectos, trabajar por roles es una de las cosas habituales. Pero en cambio, si trabajas mucho tiempo por roles ligado a política retributiva con un contingente, al final eso se considera consolidado. Entonces, la falta de flexibilidad de la legislación tampoco facilita a las organizaciones modelos donde estas nuevas posiciones puedan incorporar con políticas diferentes. Entonces, al final se acaban creando a veces como dos escalas. La de la gente de convenio que van por su convenio y sus cosas y la gente pura y dura de mercado que tengo que contratar pues a lo que salga, a lo que me pidan y a lo que necesite pues para cubrir el expediente. Y lo que me has dicho antes de las empresas de selección, lo digo porque tengo un amigo que se dedica y cuando ya le pido un perfil IT ya me dice que no lo quiere. ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene de contratarlo, como yo además le exijo que me cubra unos meses, al final no le sale rentable. ¿Por qué? Porque le cuesta muchísimo encontrar al perfil por el salario que yo quiero pagar y además, en cierta manera, después muchas veces hay una alta rotación con lo que se tiene que cubrir muchas veces. Entonces, al final ya me dice, no, es que yo casi los DT quiero pasar olímpicamente porque realmente las horas de dedicación para poder cubrir satisfactoriamente una plaza no lo consigo, porque además os cabreáis porque cuando me decís 40.000 os encuentro gente de un perfil y después vosotros queréis otro perfil y eso es muy complicado. O sea, que no creas que para las empresas de selección es tan divertido. Vale. ¿Y sigue siendo un tabú hablar de dinero? ¿O la gente ya sabe? Pues yo recuerdo, yo en mis primeras contrataciones a mí siempre me decían, en la primera entrevista no hables de dinero. Y yo decía, ¿cómo que no? Pues si yo voy a trabajar para cobrar. A mí me parecía súper raro, ¿no? Entonces, sigue siendo un tabú. ¿Por qué? O sea, no entiendo, esto nunca lo he entendido yo. La gente, las nuevas generaciones cada vez menos, pero piensa que las mayoría de organizaciones sí, pero porque no están preparadas. Al final nosotros nos dedicamos a ordenar políticas retributivas de las organizaciones. En muchas organizaciones hay mucho trabajo por hacer. Ahora, por ejemplo, el primer paso ha sido analizar la brecha de género. Y con la brecha de género, cuando se ha levantado la alfombra, muchas organizaciones han visto que tienen muchos deberes por hacer. A nivel europeo ya se comienza a hablar de que habrá una transparencia retributiva en 2027. Te aseguro que el 95% de empresas españolas no están preparadas para mantener. ¿Por qué? Porque unos han cobrado por antigüedad, otros por amistad, el otro resulta que antes era un directivo y ahora lo he puesto en un puesto de técnico. O sea, aún hay mucho trabajo por hacer. Entonces, el mercado tradicional, la mayoría no están preparados. El mercado tecnológico y la gente joven, cada vez está mucho más. O sea, cada vez se nota más transparencia y cada vez yo creo que en ese sentido se está evolucionando hacia unas políticas más transparentes, más equitativas y en ese sentido creo que estamos dando un paso para adelante. Pero en el mercado tradicional tenemos mucho trabajo. Y luego, bueno, hasta ahora hemos estado hablando todo el rato, ¿no? del salario que percibe o el sueldo que percibe el trabajador TIC. Pero poco se habla, ¿no? De los costes salariales que soporta quien contrata, ¿no? Que ya lo decías antes. Aquí en el ámbito tecnológico, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los grandes titulares que me podrías decir? Bueno, aquí aún hay una cosa de que sabes que los salarios están topados a nivel de cotizaciones de cosas que se hace ya mucho tiempo que se habla de destoparlos. Si se destopan, con los puestos de IT habrá muchas sorpresas porque serán salarios muy altos que significarán un incremento de la cotización de las organizaciones.
Eso ya hace mucho tiempo de que se dice si realmente lo lógico sería reducir las cotizaciones de las organizaciones para que los ingresos de los trabajadores pudieran ser más altos y que cada uno decidiera después hacer sus aportaciones o pagar su IVA a través de compras o lo que fuera. Pero es verdad que el modelo español, las cotizaciones son muy altas y ya sabemos que de media pagas un 30 y pico por ciento, mucho más de lo que gana el trabajador. Entonces, claro, si a una persona que te cuesta 30, como organización te acaba costando 40 y pico, los costes son muy elevados. Y aquí yo creo que en un futuro habrá cosas que revisar. Pero bueno, es un país muy complejo cuando tenemos los índices de paro, cuando se está envejeciendo la población, cuando se quiere dar una serie de servicios, al final se tiene que aguantar ese dinero. Pero como se destope, yo creo que habrá muchas organizaciones pequeñas y medianas que no podrán aguantar la masa salarial. Pues estamos en un escenario de cambio complejo y me gustaría que me dijeras un poquito para terminar tres titulares o cuáles son los tres grandes retos en cuanto a los sueldos y a los salarios y al sector TIC eh, que nos esperan para los próximos 5 o 10 años. ¿En qué cosas deberíamos trabajar profundamente? O no perder de vista que a todos los que nos estén escuchando que se quede con, oye, a estas tres cosas, mucho ojo, mucha atención, porque es donde te tienes que focalizar. Sí. Sí, yo creo que se tiene que poner muchísima imaginación, ¿de acuerdo? O sea, creo que tenemos que llegar a poder diseñar políticas que sean casi individualizadas. O sea, que dentro de un paquete más o menos flexible, cada uno pueda acabar decidiendo cómo quiere cobrar una parte de su remuneración o una parte de su compensación. Y las organizaciones tenemos que crear modelos donde cada persona se encuentre mucho más a gusto. Sistemas de incentivos que favorezcan mucho más el tema grupal que no el individual. La gente joven, eso de incentivos individuales a veces lo lleva mal porque cree que se le controla. En cambio, los incentivos de grupo, conseguir proyectos y cosas les puede motivar mucho más porque pertenecen a un grupo y eso en cierta manera les motiva mucho más. Ahora, el otro día escribí también un artículo que hablábamos también de pagar a medida que vas produciendo, no esperar a final de mes, o sea, que puedas ir avanzando a medida que yo voy produciendo y voy consiguiendo hitos. Al final, si voy aplicando metodologías Agile, OKRs y voy consiguiendo hitos, porque tengo que esperar a final de mes, igual ya las recompensas puedo decidir cobrarlas antes y así tengo recompensas más a corto plazo. Y eso te aportaría cierta flexibilidad y creo que eso la gente joven lo agradecería. O sea, lo que tenemos que hacer es conseguir modelos, pero ya no solo TIC, te diría para en general en toda la sociedad, mucho más flexibles, que tengan en cuenta las opiniones de las personas, modelos que realmente cada uno pueda decir según el momento de su vida cómo quiere probarse una parte en beneficios, una parte en retribución en especie, una parte fija, una parte variable, cómo quiere sus incrementos. Tenemos que hacer que las estructuras organizativas sean mucho más planas. Las estructuras jerárquicas de eso de que había 14 niveles ya no funcionan. La gente, menos mandos intermedios, que la gente tome sus decisiones, dotarles de responsabilidad, que una persona pueda ser manager como a la vez puede ser un programador y puede ir cambiando de puesto dependiendo de una manera flexible. Creo que esas son las únicas maneras de que podremos aportar valor y la única manera de poder crecer salarialmente y que la gente se gane la vida correctamente, que al final es la aspiración de todos, porque en compensación hay una cosa que es muy clara. Cuando una cosa no es win-win, no acaba funcionando. O sea, tiene que ganar la empresa y tiene que ganar el trabajador. Pues buscar modelos donde el trabajador se sienta mucho más implicado, que realmente sepa que el trabajo forma una parte, digamos, de su crecimiento y forma parte de que se lo puede pasar bien uno trabajando y creo que para eso tenemos que cambiar los modelos y hacerlos mucho más flexibles y adaptados. Pues muy de acuerdo contigo. Qué fácil es decirlo y Qué difícil es y qué hacerlo. complicado, ¿no? Luego ponerlo en marcha. Oye, me ha encantado hablar contigo. Creo que hay mucho trabajo por hacer y hay que ponerse las pilas. Y para terminar, me gustaría, bueno, siempre les pedimos a todas las personas que participan en nuestro podcast que nos hagan una recomendación, o bien de un libro, o de otro podcast, ¿por qué no? O bueno, una serie de televisión, una película, lo que sea. Para que los oyentes estén entretenidos y hasta el próximo capítulo y puedan, bueno, pues también crecer personal, profesionalmente o entretenerse un rato. Oye, mira, que nunca está más. Sí. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas tú? Yo un par de películas. Una que es Venga, una que yo creo que la han visto, pero siendo sector tecnológico creo que vale la pena, que es la red social, que es la historia de Facebook, que eso siempre creo que vale la pena verla y recordarla y darte cuenta que, bueno, que a veces sí que puedes tener éxito, pero también es bueno tener cuenta de que
no todo el mundo va a hacer sacar Facebook, ni todo el mundo va a hacer, y que muchas veces el compromiso y el trabajo también es bueno. Y después una que en su momento, que quizá no tiene mucho que ver, pero que me gusta, que es una de George Clooney, que es En el aire, que es un tío que viaja por todo Estados Unidos despidiendo a gente y que realmente, pues bueno, hay un momento que quiere incorporar la tecnología y que en cambio él está en contra porque cree que de dentro del despido se puede sacar lo mejor de cada persona, aunque él continúa siendo quizá, bueno, no voy a hacer spoilers, si no, no vale la pena verla, pero creo que vale la pena porque reflexionar, porque también es verdad de que el trabajador tiene que aprender y tiene que dotarse, por las organizaciones también tenemos que aprender de que al trabajador se le tiene que dotar de cariño, de proximidad y hacerle sentir a gusto, porque difícilmente tendremos gente comprometida y motivada si no somos nosotros los que damos el primer paso. Pues mucha razón. Muy bien, Josep, muchas gracias por tu aportación y hasta aquí el episodio de hoy.